Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que ustedes pueden ver en 11.2 de televisión abierta digital o también en streaming uchiletv.cl. Hoy día nos ocupa el proceso constituyente como siempre, pero en relación al nuevo gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar en esta elección de noviembre y cómo impacta nuestro proceso constituyente? ¿Cómo estás, Pato? Buenos días. Hola Yasna, ¿cómo estás? Bueno, te saludo, saludamos a toda nuestra audiencia, aprovechamos de recordarles que Chile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constituyente, es el aporte que la universidad a través de su canal hace también al conocimiento del trabajo de la Convención, así es que pueden sintonizar nuestro canal también para ir conociendo el desarrollo de este proceso. La verdad es que respecto a este tema, nos encontramos con una situación que es inédita en la historia de Chile, así como varias otras que han ocurrido en el último tiempo, porque por lo general lo que ha ocurrido en nuestro país es que la escritura de la Constitución, además de no ser desarrollada por un órgano representativo de la voluntad popular, ha tenido el control en cada uno de los momentos donde ocurrió del Poder Ejecutivo de turno. Ahora nos encontramos con una situación inédita donde, por un lado, hay un órgano elegido democráticamente que va a escribir la nueva constitución, pero por el otro lado el pueblo de Chile debe elegir a un presidente o presidenta de la República que deberá implementar la transición institucional durante el siguiente periodo presidencial. Es previsible o sería deseable que hubiera una concordancia de miradas entre quienes traen la moneda y la escritura de la propuesta de constitución. Pero si así no fuera, ¿qué ocurriría? Bueno, hay varias preguntas que quedan en el aire al respecto frente a este fenómeno que, insisto, Yanna, es inédito en la historia de Chile. Hermosamente inédito, Sí, democráticamente inédito. así es. Pero claro, imagínate tú que él o la nueva presidente de Chile van a haber transcurrido cerca de 5 meses de su mandato y va a tener sobre su escritorio la propuesta de la nueva constitución aprobada en un plebiscito, así que todo marcha bien y y no llegan a buen puerto los planes en contrario, que son muy minoritarios. Y tiene para eso que mirar hacia un parlamento, que también vamos a elegir el 21 de noviembre, donde se tiene que implementar esa nueva constitución, porque hay que traducirla en leyes. Y tiene además un programa de gobierno que cumplir, que es el que han presentado los candidatos y la candidata en esta campaña, pero va a depender también de cuán coherente es respecto de la nueva constitución y respecto de las posibilidades y viabilidades que tiene en el Parlamento. Entonces se abre en esta materia un escenario muy complejo, muy interesante además, para conversar con nuestros invitados de hoy día. Sí, creo que hiciste una muy buena precisión, ¿eh? Más democracia no es un problema, sino más bien es un desafío, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a abordar en esta conversación. Saludar a nuestros invitados, en primer lugar, agradecer por la presencia en este espacio para todos nuestros televidentes de el doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, magíster en comunicación política, periodista, académico del ICI, sigla que bien conocemos dentro de la universidad, pero que hay que explicitarla hacia afuera, Instituto de la Comunicación e Imagen, el profesor Claudio Salinas. Claudio, muchas gracias por estar en esta conversación. Gracias por esta nueva invitación. Saludos a todos y todas. Gracias, bienvenido Claudio. También nos acompaña Jaime Baeza, él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Exeter, también es máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y actualmente se desempeña como académico del Instituto de Asuntos Públicos también de nuestra Universidad de Chile. Jaime Baeza, un millón de gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Yana, Patricio, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, y saludar también, dar la bienvenida a Mario Herrera, cientista político, magíster en política y gobierno, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Mario, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a partir con la conversación. A la luz de lo que planteábamos recién con Yasna, uno podría decir, y creo que no exagero, que la próxima presidencia de la República va a ser esencialmente una presidencia constituyente, ¿no?
Y sin embargo hemos escuchado a los candidatos y a la candidata hablar poco de esta que probablemente va a ser la principal tarea de carácter histórico que va a tener el siguiente periodo presidencial. Partir con una pregunta quizás un poquito abierta para luego ir precisando, Claudio. ¿Cómo vislumbras ese desafío que hará del siguiente periodo presidencial uno completamente distinto al que hemos conocido en los últimos 31 años? Complejo decirlo, complejo tener una respuesta, pero creo que va a depender de quién se siente en el sillón presidencial. Eso es lo primero. O sea, si uno tiene acá, evidentemente, sus discursos, sus relatos, lo que él argumentaba es más bien una piedra en el zapato y una piedra constante en el camino para la convención constituyente, porque en muchas de las entrevistas él mismo señala que ojo con lo que van a crear en esta constitución los constituyentes, porque hay un plebiscito de salida, ¿sí? Y que puede ser rechazado. O sea, hay una amenaza, una abierta injerencia, como que si fuera, claro, un antagonista, digamos, de la República, evidentemente. Ahora, si aparece Boric o Proboste, evidentemente ahí uno tiene quizá a lo mejor más sintonía con la idea que ellos puedan tener, digamos, de generar las condiciones para que esta convención se desarrolle de la mejor manera posible. Pero claro, efectivamente eh, no es neutral aquel o aquella que ocupe el sillón, ¿sí? Efectivamente, lo que hay en CAS o incluso en Sichel son fuerzas retardatarias, po. En muchos casos aparece casi como una especie de restauración, una pasión restauradora conservadora en relación a esto que aparece como más progresista. Jaime Baeza, bueno, el tema que ha dejado Claudio es bien importante, sobre todo porque las encuestas han resultado bastante amenazantes respecto de esto. Pero supongamos que el proceso se mantiene en su curso democrático. Lo que no sabemos es que requiere del Parlamento y el nuevo gobierno la continuidad de este proceso constituyente sobre la base del supuesto de que va a ser plebiscitada exitosamente. ¿Cómo se implementa una nueva constitución? ¿Qué experiencia comparada ha habido respecto de ese proceso? Porque ya el proceso constituyente entró en tierra derecha. Digamos que sus principales incertidumbres están relativamente despejadas. ¿Pero qué se viene a partir del plebiscito de salida? A ver, hay dos elementos centrales allí que están en juego. Y yo diría que, considerando lo que dice Claudio en términos de que no da lo mismo quien esté, pero hay una cuestión que es común, transversal a todos, les guste o no, y que ha habido una discusión sobre ello en las últimas semanas, que es el artículo 138 de la actual Constitución, que sostiene que si hay un cambio sustancial de régimen político, caduca la vigencia de aquellos que fueron elegidos en esta elección. Y esto es bien inédito y viene a cambiar un poco el mapa, incluso comparado, porque cuando uno ve las experiencias de Europa del Este, iban saliendo de los socialismos reales o de la cortina de hierro, y por lo tanto era un escenario nuevo. En el caso de las constituciones de América Latina, terminado las dictaduras militares, en el caso chileno fue una negociación, en el caso brasileño incluso la constitución de 1988 es casi una imposición del viejo régimen sobre el nuevo. Por lo tanto, esto es bien inédito en términos de cuánto cambio hay. Y yo creo que va a tener un efecto sobre los incentivos que tengan los actores políticos para la modificación, el que ante en el sillón de O'Higgins. Porque probablemente, dependiendo de quién esté, los incentivos para ese cambio de régimen es bastante espurio porque es bastante de corto plazo. Bueno, pero estos son seres humanos. No son tribunos que cayeron de Júpiter los que están redactando la Constitución. Por lo tanto, me da la impresión que los sistemas de incentivos van a ser modificados dependiendo de quién gane, para que tenga efecto el artículo 138. Y aquí lo interesante son los actores, si tomamos a Cortés Terzi, que falleció hace algunos años y que se leyó mucho en su momento, ¿cierto? Gran sociólogo chileno, los actores extrainstitucionales. Y yo pondría atención mucho en ellos. ¿Y qué tipo de presiones van a establecer a partir del resultado del 21 de diciembre? Tanto en el Congreso
como en la presidencia de la República, y qué incentivos van a tener para mantener o hacer modificaciones para que ese artículo 138 entre o no entre en vigencia, independiente de que los que estamos del mundo académico vamos y hablamos con los convencionales, los planteamos en términos teóricos, no vamos a ir a hablar en estos términos políticos tan pedestres. Pero ahora estamos en una conversación, y en el marco de este programa, al alero del canal de nuestra universidad. Estamos en una conversación política y hablamos de política. Aquí depende de los incentivos. Después podemos hacer academia y hagamos academia, pero aquí hablemos de política y hablemos con las cosas sobre la mesa. Aquí todo depende de un sistema de incentivos. Y eso es lo que tenemos que Jaime, o tener. sea, para hacer bien al pan pan y al vino vino. Si hay un presidente elegido del tipo Kast, que es contrario al proceso constituyente y que se la va a haber jugado por un rechazo en el plebiscito de salida, se incentiva a la Convención Constitucional Por a supuesto. establecer un régimen parlamentario. De eso estamos hablando. En castellano sí, pero es un poquito más elegante que eso. Y eso ya lo pusiste muy brutal. Es un poquito más elegante que eso, porque puede ser Boric o Jasna Proboste, pero en función de cómo se organicen las coaliciones, o en función de cuál sea el diálogo político que se manifieste en ese momento, también pueden estar los incentivos. Lo que pasa, tú lo pusiste ya en blanco y negro, y sí, pues blanco y negro sí, pues bien evidente. Pero puede ser un poquito más elegante, incluso para la mantención del actual régimen de gobierno y la no aplicación del 138, dependiendo cómo los actores políticos dialoguen. Todo me da a indicar que sí lo van a aplicar, independiente de quién gane, pero por razones muy distintas. Y claro, si ganan casi es evidente que van a tratar de... Y por eso hacía la alusión a don Antonio Cortés Terci, que en paz descanse, que los actores institucionales aquí son fundamentales, y los tipos de presiones que puedan hacer en un otro sentido a partir del 21 de diciembre pueden ser brutales. En uno u otro sentido. Sí. Entonces, Ahí, Mario, también sí. pongamos la política ahí. En relación a lo que plantea Jaime, esto que él llama sistema de incentivos o retroalimentaciones de incentivos, ¿tú estimas que los actores que actualmente están compitiendo, no solamente por la presidencia de la República, sino también por los escaños parlamentarios, tienen conciencia de cuál va a ser el escenario en el cual se va a desarrollar el siguiente periodo presidencial y legislativo? Porque lo que estamos conversando más allá del análisis parece obvio, pero si ustedes revisan, por ejemplo, los programas presidenciales, todos ellos están escritos para un periodo de 4 años normal. Y las candidaturas al Parlamento han estado basadas en tipos de oferta de carácter electoral para un periodo legislativo normal. Entonces, esta conversación que estamos teniendo ahora, uno no la ha visto en la deliberación de las candidaturas. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que precisamente le agregaría a Jaime es el tema de qué va a pasar con el Congreso en general. ¿Qué va a pasar si es que, por ejemplo, en Chile se decide que vamos a hacer un Congreso unicameral? Los senadores que van a eventualmente resultar electos van a tener que ser suprimidos de su cargo precisamente por el artículo 138. Lo que no pueden hacer es suprimir a una persona. O sea, no pueden, si sale, por ejemplo, electo Kast en la próxima elección, no lo pueden suprimir como presidente. Lo mismo con Proboste, lo mismo con Boric. Pero sí pueden cambiar la figura, y al cambiar la figura ese cargo no tiene sentido. Y sí, yo noto cierto cambio, eso sí, en las campañas en función de campañas anteriores. Por ejemplo, reformas de tipo político, reformas al sistema electoral, reformas al régimen electoral, no han formado parte de la discusión de la campaña. Yo creo que también es porque los mismos candidatos entienden de que todo eso va a ser discutido en la nueva Constitución y ellos pueden prometer lo que quieran, pero en definitiva es el texto constituyente y las reglas de modificación de ese texto las que van a regir prácticamente desde que inicien el periodo. Y también hay un tema importante ahí con la elección del Congreso, en el sentido de una discusión que se trató de instalar en un momento, que es esta discusión sobre la posibilidad de alargar el proceso constituyente. Que esa discusión solo se podría hacer mediante la modificación a la actual Constitución, al proceso constituyente. Y eso lo tiene que hacer por iniciativa del presidente y con el Congreso, por supuesto. Entonces, tampoco va a dar lo mismo en ese sentido si es que eventualmente la Convención decidiera que necesita más tiempo. Y en ese sentido, devolviéndote la palabra, Claudio Salinas, se instala el gran y manoseado concepto de la incertidumbre. No tenemos idea de lo que va a pasar, se vienen procesos de cambio. Esa incertidumbre, la pregunta es, ¿genera desgobernabilidad o más bien refuerza una gobernabilidad basada en que se están haciendo transformaciones? Yo creo que se puede decodificar en ambos sentidos, pero por supuesto nos interesa tu opinión, Claudia.
a mí me complican algunas cosas, porque compartiendo las ideas de mis colegas, yo creo que estamos siempre observando desde arriba del sistema, ¿sí? Del Congreso, pero bueno, aquí hay un punto central, pues, que es la gente que va a votar, que son las personas comunes y corrientes que van a votar. Yo hasta el momento lo que veo, en un primer término, es que aquí hay como caminos paralelos. Uno tiene una presidencia completamente desvirtuada, ya en el fondo, ¿sí? Uno tiene una Cámara de Diputados y Senadores que parece que no están notificados que existe una Asamblea Constituyente o una Convención Constitucional, porque siguen funcionando de la misma lógica. O sea, el mismo espectáculo que han hecho por el Cuarto Retiro y por la acusación constitucional, así lo demuestra. Entonces, pareciera ser que aquí tenemos dos situaciones. Una, la Asamblea Constituyente, que a mi juicio ha sido bastante resiliente, a pesar de todo el contexto comunicacional de fake news que han instalado desde que no trabajan, sobre las asignaciones, en fin, una serie de cuestiones que son francamente mentiras, ¿sí? Y por otro, la política tradicional que parece que no ha tomado nota o no lo suficiente, ¿sí? Y que precisamente desde esa política que se ha dado hasta este momento, es la acusación de la incertidumbre que se da en la sociedad, como si fuera algo negativo. ¿Por qué? Porque responde a qué? Responde a una concepción consensual, a una concepción que ha gobernado estos últimos 30, 40 años, que es el consenso de unos pocos sobre unos muchos, ¿sí? Donde el conflicto ha sido sacado a la ciudad, básicamente, o sea, es visto como algo negativo para la democracia, porque ellos están convencidos que la democracia es esa, es la única, y no un significante vacío que está dotado o que está sujeto a que los ciudadanos y ciudadanas puedan dotarlo de sentido, como así pareciera ser que sería la gran labor de la Convención Constituyente. Pero tendemos a mirar desde arriba. Incluso cuando nosotros analizamos este tema de la incertidumbre y lo analizamos, este asunto, por ejemplo, apoyándonos en las encuestas. Encuestas que nosotros sabemos que buena parte son encargadas por los interesados en el caso, por el gobierno, por los candidatos, encuestas que ya ni siquiera tienen un mínimo de metodología importante o que son serias, ni siquiera son por teléfono, ¿te fijas? Entonces, pareciera ser que aquí estamos en dimensiones paralelas, muchas dimensiones. Una es la encuesta que supone, por ejemplo, que Kast podría pasar a segunda vuelta. Bueno, y si no pasa a segunda vuelta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Y aquí yo también, no sé si discrepo de mis compañeros, pero me da la impresión de que el conflicto, le tenemos temor al conflicto. Y desde mi perspectiva el conflicto avanza y te hace repensar las democracias. Precisamente yo creo que es una virtud. ¿Por qué? Porque el país no se ha caído con el conflicto. Pese a todas las voces amenazantes de que el país ya tendría que haber hecho caput, digamos, haber hecho plop el país. Pero no se ha caído, ha seguido avanzando más o menos bien. Las cifras lo dicen, ¿sí? Tenemos una inflación que salta, pero bueno, dentro de la región puede ser la más baja. ¿Te fijas? Entonces, pareciera ser que aquí hay un contexto que se está empujando para señalar que esa incertidumbre significa ingobernabilidad, pero al contrario, significa tomar decisiones. Son estos periodos donde parece que lo antiguo no termina de morir, ¿sí? Y lo nuevo no termina de emerger. Eso ya son frases que hasta en los matinales lo señalan, ¿cierto? Entonces yo lo veo como algo bastante positivo. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones que se han referido a la Asamblea Constituyente señalaban su mal trabajo, etcétera, y al contrario, yo creo que ha sido un estupendo trabajo y el país sigue en pie. Pero creo que nosotros también como académicos debiéramos tender a conectar lo que es el análisis académico con la realidad. Creo que eso estamos bastante al debe. No solo lo digo incluyéndome en esta situación. Y una última cuestión. Aquí lo que ha acontecido en estas democracias, porque nosotros sabemos, en estas democracias, y lo sabemos por la filosofía política, por metafísica, etcétera, que estos estados democráticos han constituido su excepcionalidad. Que aunque existe ese artículo 138 que aluden mis colegas, efectivamente en la práctica han suspendido han suspendido el Estado de Derecho para preservarlo, el caso de la Araucanía. ¿Se fijan? Entonces, hay una serie de ardides y de pillerías que se han hecho que a mí no creo a ver, creo que si Kast está en el poder, si Sichel está en el poder, van a buscar un artilugio constante para torpedear la Asamblea. Pero también creo que la Asamblea, como ha demostrado su resiliencia, puede sortearla bien. Ahora, el próximo gobierno son gobiernos de transición, porque, a ver, muchas veces nosotros analizamos
ya, desde la sociología o de la ciencia política, pero creo que la perspectiva histórica es muy importante, más que a nivel de modelos. Yo pienso que los próximos gobiernos, si nosotros vemos en un sentido de larga duración, van a ser de transición. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que pueden hacer? Una de las cosas que pueden hacer es dejar que la asamblea funcione, ¿sí? Mm. Eso, por ahora. Sí. Sí, Jaime, bueno, no tenemos una bola de cristal en este programa, Y afortunadamente. se me quebró. Sí, se quebró, ¿no? Pero había una época pretérita, no tan lejana, donde estábamos en un momento como de mucha despolitización y se decía algo así como que las personas, los votantes votaban por personas y no por partidos, ¿no? Entonces, era la época en la que se hipotetizaba con que alguien podía votar en una misma elección por dos personas de signo contrario. Bueno, es evidente que hoy día la sociedad chilena está más politizada y uno podría prever, aunque no dar por sentado, que la votación sería más consistente en los distintos espacios, ¿no? Entonces, ¿por qué digo? Hemos jugado con la idea, no lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Hemos jugado con la idea de que podría haber grandes contradicciones entre todos estos órganos elegidos democráticamente. Eh, pero bueno, yo me hago la pregunta y también te la hago si en las actuales condiciones sería realmente viable algo así, para decirlo resumidamente, ¿no? O sea que hace poquito este mismo universo electoral haya votado en favor de transformaciones profundas al elegir un órgano constituyente y que ese mismo universo electoral un año después elija un presidente de ultraderecha. ¿Cómo ves ese escenario? A ver, para distinguir los dos planos, Sí. que hay que distinguir varios planos, por lo que decía Claudio. Primero, creo que estamos a ciegas. Realmente vamos a ciegas. Tenemos intuiciones informadas de lo que está ocurriendo, pero tenemos intuiciones a ciegas porque no solo el método de la encuesta no funciona tal como se arma, sino porque hay otro elemento que lo hace más complicado y que hace que el método sea más difícil de lograr que el voto voluntario. Entonces también depende, todas estas elucubraciones que hacemos, depende de cuánta gente efectivamente vaya a votar. Entonces la pregunta es, lo ocurrió el 25 de octubre del 2020, cuando casi por un 80% decimos que queremos una nueva constitución. ¿Es una excepcionalidad o es la norma de la participación electoral? Cuando nosotros miramos después la elección de mayo y sobre todo la segunda vuelta de gobernadores, claramente la participación se desploma. Por lo tanto, primero, estamos a ciegas. Segundo, creo, y nuevamente al utilizar la expresión creo, pierde toda validez científica, académica, y porque estamos hablando nuevamente de política, me da la impresión, y me da la impresión informada, de que esa emoción post-estallido social se ha ido evaporando, o bastante. Y que hay sectores de la población que han tenido menos acceso a la discusión de lo que ha sido el efecto del post-18 de octubre, que no están en una acción retardataria, ni siquiera reaccionaria, pero que están muy preocupados del orden. Y del orden específicamente en sus vidas privadas, ni siquiera tiene que ver con que quieran imponer un orden conservador o que haya un retroceso hacia un tema autoritario. Para nada. Pero quieren un orden de nuevo en sus vidas porque han estado afectados por la pandemia, porque han estado afectados por cosas, y al final todo se mezcla. Y se mezcla muchas veces de manera muy poco clara. Hay una contaminación pandémica detrás de todo esto también, que es importante, pero lo podemos sacar de la ecuación. Y en ese contexto creo que no hay un orden muy claro de cómo se vaya a votar. La vieja discusión del voto cruzado, o si hay una coherencia ideológica en lo que se va a votar. Lo que sí tengo relativamente claro, pese a que la bola de cristal está absolutamente quebrada, la quebré hace como 2 elecciones atrás, porque claramente no me dio ningún resultado, y viendo lo que viene, lo que sí es claro es que vamos a tener un Congreso fragmentado y con baja capacidad de agregación de preferencias. Que el presidente que salga elegido, incluso si es que tiene una primera minoría, va a estar en minoría. Y como va a haber baja capacidad de agregación de preferencias con impacto y conflicto de inmediato. Y es por eso que yo creo que la Convención Constitucional se transforma en tan relevante. Porque incluso puede ser una válvula de salida frente a una potencial crisis de un nuevo gobierno.
y que efectivamente vamos a tener signos contrarios entre la administración en la moneda y el Congreso, sí, vamos a tener signos contrarios. Y que tenemos otros actores que pareciera que no son relevantes, pero que sí son relevantes, que son 15 gobernadores regionales, que ya a la altura del nuevo gobierno van a estar desplegados. Y masivamente ellos tienen un signo político. La mayoría son de la ex nueva mayoría, hoy nuevo pacto social. Y que se instauran como actores muy relevantes con la elección del hermanito pobre de esta elección, que son los consejeros regionales, pero con mucha capacidad de gasto en los nuevos gobiernos. Es un nuevo actor. Tampoco lo estamos metiendo en la ecuación. O sea, no es tan simple como que ganó uno o el otro y se van a agarrar y, como dicen los gringos, politics as usual. Porque no es. Entonces, lo que es claro es que la Convención Constitucional va a ser, de alguna manera, la conductora de la crisis política que veo bien inevitable. ¿Eso va a generar incertidumbre? Sí. ¿Es el fin de Chile? No. Hemos pasado por esta crisis varias veces en la historia antes, pero no es indolora. Y eso también tenemos que tenerlo claro. No es indolora. Se pagan costos y a veces se pagan costos altos. Eso. Bueno, respecto a esos costos, el que más se mira es el económico. No solo porque compete a una élite y respecto a su negocio, sino que porque tiene Afecta a mucho todo. que ver con la calidad de vida de los chilenos y las chilenas. Y está claro, digamos que hay cierta unanimidad en que se viene una cierta recesión. La inflación ya existe, más allá de que en términos comparados sea mayor o menor que en la región o que en Estados Unidos, pero está instalada y eso afecta mucho. Entonces, en ese contexto de daño al bienestar o un malestar ya directamente relacionado con el acceso a bienes, ¿no? Puede cambiar la disposición porque hasta ahora el malestar lo hemos identificado más que con acceso a bienes, con vulnerabilidades, incertidumbres respecto de lo que significa pagar deudas, la posibilidad y el peligro de enfermarme. Son cuestiones un poco más, no digo abstractas, pero por lo menos en un horizonte de mediano plazo. En cambio, no poder comprar el pan porque se duplicó el precio es más concreto. Mario Herrera. Sí, yo para responderte eso quería retomar lo de la incertidumbre que precisamente planteaba Claudia, y es el tema de la incertidumbre lo que puede llevar a una persona a votar por un determinado candidato precisamente por esos temas económicos. La gente no es tonta, como muchos creen, la gente no pone los huevos todos los huevos en la misma canasta, ¿no es cierto? Y puede perfectamente en una elección de convencionales elegir opciones que están más polarizadas, más politizadas o que representan de mayor manera la diversidad, mientras que en el caso de una elección presidencial pueden optar por una opción que sea más moderada, precisamente porque quieren un contrapeso a una convención constituyente que representa más, pero que toma decisiones en menor medida, versus un presidente que tiene una función que es más bien ejecutiva. Entonces, esa incertidumbre que se instala sobre la economía, esa incertidumbre que se instala sobre indicadores macro y todo lo demás, puede traer ciertos efectos positivos al sistema. La incertidumbre lo que hace precisamente a la gente es movilizarla. El miedo del futuro moviliza mucho. De hecho, cuando uno ve las elecciones, los resultados de la participación electoral de las elecciones, la elección del 99 fue la elección que mayor participación tuvo fuera del plebiscito durante el periodo de voto obligatorio. Y durante el periodo de voto voluntario fue como bien decía Jaime, la elección de la nueva constitución, que si bien no había incertidumbre sobre el resultado, aunque algunas encuestas habían tratado de instalar algo, pero no existía mayor incertidumbre sobre el resultado, pero sí se trataba de un acontecimiento histórico. Entonces, cuando las cosas están en juego, cuando el sistema está en juego, cuando la gente siente que su voto tiene un poder decisivo, tiende a participar más, tiende a movilizarse. Entonces, yo ahí discrepo un poco con Claudio, la incertidumbre, por lo menos desde el punto de vista de nuestro análisis, es algo bueno, es algo que moviliza, es algo que hace que la gente, ya sea a través de participación electoral, ya sea a través de participación política, ya sea a través de movilizaciones, ya sea de la forma que sea, hace por lo menos que la gente se interese en algo. Y de hecho, me imagino que ahí Claudio es más su área, pero el estallido social involucró un cambio en los medios de comunicación de manera significativa. Pasamos de tener matinales que eran bailes todo el día a tener matinales que en mayor o menor medida, con mayor o menor línea editorial, etcétera, empezaron a debatir sobre temas políticos.
se instaló una agenda política, una agenda de temas dentro de los medios de comunicación. Y eso, por supuesto, que es algo positivo. Y eso surge a partir precisamente de esa incertidumbre, que hay que tener cuidado ahí de confundirla con la famosa campaña del miedo, que es esto de que cuando salga la convención va a ocurrir tal cosa, cuando que el estallido social va a ocurrir tal otra, y que los datos han mostrado, por supuesto, que cierto deterioro de la economía, pero también por factores externos, también por factores de la pandemia, también por factores internacionales que son incontrolables para Chile, o sea, no, esas son cuestiones que no, sobre las cuales no podemos hacer mucho. Pero de alguna forma esos miedos han ido derribando, aunque persiste la sensación de volver a la moderación. Y uno lo que observa en las encuestas, que podrán ser muy criticables, pero son una forma de medición, es que la gente de a poco se ha ido pareciendo más al Chile del preestallido social. Si en algún momento se polarizó hacia los extremos, ahora está volviendo hacia el centro. Las opciones moderadas están volviendo a crecer en Chile. Por eso mucho se ha comparado esta elección con la del 70, y es una elección radicalmente distinta. El elector del 70 era un elector que estaba polarizado. El elector de ahora es un elector que es más bien moderado, es un elector de centro. Bueno, estamos en Palabras Ciudadanas. Para quienes nos siguen habitualmente, este es el programa número 20, Yasna. Como que pestañamos, ya llevamos 20 programas de Palabras Ciudadanas. Hemos estado durante todo este año acompañando debates donde vinculamos el proceso constituyente con temas. En esta ocasión estamos hablando del proceso constituyente y el próximo gobierno. Me atrevería a agregar el próximo periodo legislativo también. Vamos a ir un breve alto y vamos a continuar con la conversación en esta nueva edición de nuestro programa. Volvemos a Palabra Ciudadana. Estamos conversando con 3 invitados de lujo, Claudio Salinas, Jaime Baeza, Mario Herrera, acerca de la incidencia de esta elección presidencial en el proceso constituyente. Y me gustaría retomar el planteamiento de Claudio respecto de si el miedo moviliza en esta elección y si los electores se inclinan por el centro, por la moderación o por las transformaciones o por las restauraciones. Esa es una pregunta que está al centro de la elección, está al centro de esta ceguera e incertidumbre que tenemos respecto a los resultados, pero que sí podemos abordar desde una perspectiva más teórica. Jaime Baeza, me gustaría que nos ayudaras con eso. A ver, vamos por orden en la discusión. No es que, y ahí comparto con Mario, no es que las encuestas no nos digan algo. Lo que pasa es que se publicitan encuestas que no necesariamente son las que la comunidad académica está mirando, está haciendo, o el análisis de verdad de lo que se está haciendo, sino que son más bien encuestas a medida para publicitar o presentar la realidad de alguna manera. No es que no hayan instrumentos, lo que estamos a ciegas es del resultado, pero no de las tendencias generales de la población. Yo creo que eso es distinto y no estamos tan a ciegas. Efectivamente, y comparto plenamente con Mario de que en el efecto post-estallido las cosas están volviendo a un cauce previo al estallido. Pero, si lo planteamos en términos teóricos, no se puede volver atrás el tiempo, y hay mucha literatura sobre institucionalismo histórico en la ciencia política que nos enseña hace mucho rato que los patrones de dependencia nunca terminan en el mismo lugar. No les voy a pegar la lata con eso, pero hay una literatura vasta sobre eso. Estamos en un estadio distinto, no somos los que fuimos. Y por lo tanto, efectos del estallido social y de la pandemia van a quedar y van a perdurar. Pero ya no estamos en un estadio de crispación, estallido social como estábamos hace un año y medio, y que algunos actores quisieran mantenerlo en ese estado de ebullición. El problema es que en los momentos revolucionarios, en los momentos de estallidos o de ebullición social son muy pocos. Si no, nos habríamos eliminado como sociedades hace muchos siglos. Lo normal es que haya ciertos elementos de estabilidad y de pequeño cambio, casi imperceptible, ¿no? Muy motivado por la inercia. Y en eso también la literatura es bastante abundante. Por lo tanto, si bien no somos los mismos, vamos de a poco volviendo a ser los que éramos. Y en ese volver a ser los que éramos, nuestras opciones dejan de tener también ese elemento de radicalidad.
no significa que no haya cambios, muy por el contrario, ya quedaron establecidos esos cambios. Pero también volvemos a articularnos en función de lo que somos como sociedad. Y en eso de lo que somos como sociedad, de las iteraciones anteriores, de las coyunturas críticas anteriores, también nos quedan algunos elementos y que pueden empezar ahora. El individualismo no quedó eliminado. Hay trazas que quedan de ese individualismo que venimos del inicio de la transición y del final de la dictadura, que no han sido completamente eliminados y que conviven con esto otro, políticamente hablando. Conviven con el estallido social, conviven con esta nueva realidad. Por lo tanto, la interacción o probablemente el mix que tengamos finalmente va a ser de cambios, pero donde se va a mantener y donde se va a sostener cosas que vinieron de esas iteraciones previas y que va a tener probablemente que ver con el modelo económico, que no creo que vaya a tener transformaciones tan sustanciales como algunos creen. Y que en el modelo político va a hacer que se modere un poco la vorágine de cambio. ¿Significa que vamos a caer en un estadio reaccionario o que nos volvimos ultramontanos? No, para nada. No se trata de eso. Pero se trata de que el impulso va a empezar a recibir fuerzas contrarias y por lo tanto la velocidad va a ir bajándose. ¿Vamos a volver a un estadio, no sé, de los años 70? No. Eso es un absurdo. No se puede devolver el tiempo. Ni con el gobierno más reaccionario que ustedes se puedan imaginar. Pero sí va a haber cambios en el sistema institucional, en el gobierno subnacional, en la definición de estado de bienestar o modelo subsidiario, y finalmente sobre el rol del Estado en la economía. Sobre esos 4 puntos va a haber un cambio. La graduación del cambio es lo que no sabemos, pero sabemos que va a haber. Gracias, Jaime. Antes de seguir con esta conversación, vamos a retomar el tema de las encuestas y su regulación, justamente porque hemos estado en esta última recta final de la elección, en lockdown de encuestas. Entonces queremos escuchar a Valeria Lubert, que preparamos un testimonio grabado sobre su opinión respecto de este tema. Ella es la directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Los invito a escuchar a Valeria Lubert. Estamos viviendo una democracia que algunos autores han llamado mediática, ¿cierto? Donde el impacto de los medios tiene mucha resonancia en las conductas electorales. Las encuestas pueden impactar favoreciendo al menos ventajoso en una encuesta, en el fondo alentando al resto de las personas a ir a apoyar a esa persona que va un poquito más abajo, ¿cierto? En nuestro contexto, especialmente, yo diría, por la opacidad que tienen las encuestas, es decir, nosotros no conocemos cuestiones clave de, por ejemplo, quiénes financian a las encuestas, todo eso implica, o todo eso genera, que nosotros no podamos distinguir tan claramente en aquellas encuestas que tienen una aspiración científica, como apuntar a predecir el resultado, de aquellas encuestas que buscan impactar en el resultado, y cómo en definitiva, a través de la encuesta, un candidato podría hacer campaña, en el fondo hacerse propaganda por la vía de visibilizarse a través de ponerse en la encuesta como ganador. Los partidos como institución donde se toman estas decisiones se ven un poco sobrepasados por las encuestas que van poniendo en el fondo quién es el liderazgo que deben potenciar, y los partidos se ven un poco obligados a seguir eso que van marcando las encuestas. La primera cuestión es poder primero conocer quiénes están financiando a las empresas encuestadoras, ¿cierto? Conocer su orgánica, en el fondo exigirles cierta transparencia activa a estas empresas encuestadoras. En segundo lugar, conocer aspectos metodológicos de la encuesta que permitan a quienes son, en definitiva, quienes lo van a divulgar, los medios de comunicación, poder hacerse un juicio crítico de la misma encuesta, conocer la tasa de respuesta, conocer cómo se definió el votante probable. Y luego
en tercer lugar, creo que es muy relevante que los medios de comunicación también adopten una postura crítica respecto de las encuestas y no simplemente replicar el contenido de las encuestas, justamente porque esto podría ser utilizado como una manera de hacer campaña encubiertamente. O sea, Kast podría ahora, alguien que quiere que gane Kast, podría estar pagando a una encuesta para que aparezca en los titulares que va a ganar, por ejemplo, y eso es una forma de hacer campaña. Entonces creo que eso es algo que me parece el servicio electoral debería estar también preocupándose de eso y viendo cómo crear un mecanismo de fiscalización, crear una herramienta que le permita también fiscalizar, porque por la vía de crear una encuesta falsa y crear un titular, en el fondo, que aparezca un candidato como ganador, se puede pasar por ahí financiamiento de empresas, que es algo que la legislación trató de prohibir absolutamente, y eso es algo que hoy día el servicio electoral pareciera como no haber alertado suficientemente o no estar en el fondo demandando una regulación que le permita entrar a fiscalizar eso. Bueno, escuchábamos a Valeria Lubert de Espacio Público haciendo su reflexión respecto a lo que está ocurriendo con las encuestas, que es un gran tema, ¿no? Tenemos por un lado la situación de este grupo, de estas empresas encuestadoras que han sido severamente desechadas metodológicamente por la academia, y que sin embargo pareciera ser que ciertos medios de comunicación no escuchan aquellas voces y difunden además con bastante entusiasmo, con bastante énfasis los resultados de estas mediciones. Pero el problema no se agota ahí, Mario, porque también tenemos el caso de las encuestas más validadas científicamente que, al menos en Chile, desde que entró en vigencia el sistema de voto voluntario, han perdido capacidad de predicción, hasta el punto tal de que aquella encuesta que en su momento, a propósito de la alusión a la bola de cristal que hacíamos en el bloque anterior, era considerada el oráculo de las elecciones en Chile, que es la encuesta CEP, dejó de tener la pretensión de predecir resultados electorales. Si pudiéramos explicar desde el punto de vista metodológico, ¿no? ¿De qué naturaleza es el problema que estamos teniendo actualmente? ¿Qué podríamos decir? Ahora sí, yo creo que en el Sí. caso de la encuesta CEP, que es la que tú mencionas, nosotros la valoramos no necesariamente por el nivel de precisión que tenga sobre los resultados. Y ahí discrepo un poco con lo que decía Valeria en el testimonio. El propósito de las encuestas no necesariamente es hacer una predicción, sino que es mostrar una radiografía del momento, una radiografía del Chile. Si las elecciones fueran este domingo, ¿por qué candidato votaría? Y eso explica en parte también por qué hemos tenido tantos errores con la predicción de los resultados hacia atrás, porque tomamos esas interpretaciones como si fuesen interpretaciones de predicciones electorales. Y no es eso, es del momento en el que estamos. Ahora, sí coincido plenamente en que en Chile lo que falta es una regulación en términos de metodología y en términos también de divulgación de resultados. Y en términos de metodología, falta conocer las tasas de reemplazo y en el mundo ideal tener el acceso a las bases de datos, poder hacer análisis con esas bases de datos, poder revisar si es que el marco muestral está bien construido, cómo está construido, cómo están, si es que son en 3 etapas, si es que es en una etapa, si es que ahí hay una discusión metodológica que es gigantesca sobre el tema de las encuestas y donde puede variar, por supuesto, que mucho los resultados. Yo no quiero hacer una defensa de las encuestas, pero si uno mira los resultados de las últimas elecciones y uno saca el promedio de las encuestas, el promedio se parece mucho al resultado efectivamente de la elección. Y eso de lo que nos habla es de que de alguna forma tienen cierta capacidad para mirar hacia adelante, tienen cierta capacidad para poder predecir lo que va. Ahora, yo coincido plenamente contigo, la participación electoral y el tema del voto voluntario de alguna forma hizo impredecible las encuestas. ¿Por qué? Porque existe un efecto de sobreestimación, de sobredeclaración de la gente de su participación electoral. Efecto que con el tiempo se ha ido reduciendo, sin hacerse más precisas necesariamente las encuestas. Cuando recién partimos con el voto voluntario había un 10% de diferencia entre la participación real y la participación que notificaba las encuestas. De alguna forma era deseable socialmente decir que uno iba a votar. ¿Sí? Pero conforme ha ido pasando el tiempo, esa brecha, si bien ha ido disminuyendo, todavía mantenemos una brecha entre lo que la gente declara y lo que la gente efectivamente hace. Y eso es dimensión de toda pregunta dentro de una encuesta. Cuando uno contempla, por ejemplo, no sé, indicadores de delincuencia, pasa exactamente lo mismo. La gente percibe que hay mucho más delitos de los que efectivamente existen. Y acá pasa lo mismo. ¿Eso nos plantea un desafío? Sí nos plantea un desafío. Y esa es la segunda parte, que es la divulgación de la encuesta.
que en muchos casos uno ve cosas como, no sé, tal candidato subió un 1% en función de la semana anterior. No, no subió. Eso está dentro del error de la encuesta. Entonces, no significa una diferencia estadísticamente significativa. Y ahí es donde también hay un trabajo que tienen que hacer los medios de comunicación, y nosotros también desde la academia, por supuesto, de informar. Claudio, justamente desde tu experticia sobre comunicación política sería interesante también analizar el rol de los medios de comunicación, no solo en el sentido de cómo transmiten como correa transmisora sin ningún filtro los resultados de las encuestas, sino que también como representantes o actores políticos de una élite. Me refiero a los medios de comunicación tradicionales, su estructura de propiedad, en particular en Chile, que también ha jugado un papel, según algunos, cada vez menor. No lo sabemos todavía porque estamos en un proceso muy, muy de transición. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Claudio? Sí, es interesante. Bueno, tendemos a acusar a los medios de comunicación y a los periodistas, pero aquí hay una cuestión anterior, o sea, si estamos culpando a las encuestas como si fueran personas, ¿sí? Estamos naturalizando, personalizando la encuesta. Y lo que hay acá es un severo ausencia de proyecto político, que es anterior, ¿sí? Precisamente esa beatificación que se hace de las encuestas tiene que ver con la ausencia y un bajo nivel de los actores políticos, un bajo nivel intelectual, un bajo nivel ético, etcétera. Eso es lo primero. Entonces yo no hablaría de la encuesta, porque cuando hablamos de la encuesta exculpamos al sistema representativo político. Eso es una segunda cuestión. El asunto de la encuesta, y ahí yo concuerdo con Valeria, es que de alguna manera estas encuestas responden a intereses políticos ideológicos claros, ¿sí? Y que en el fondo son, como dice Valeria, y yo la he leído en otros lados también, una injerencia indebida a la sazón como una campaña propagandística total que hay en el sistema político. Porque estas encuestas son hechas por intereses muy claros, de crear un clima o climas políticos, donde aquí está, por ejemplo, lo que conversábamos en el bloque anterior, profundizar la incertidumbre, construir medios sociales, muy relevante, porque los miedos se padecen individualmente, pero se construyen socialmente. Entonces y que es distinto a la incertidumbre. Ahora bien, en una tercera cuestión, yo creo que, como decía un gran profesor de encuestas que yo tuve en la Escuela de Periodismo de la Chile, que era Cuncille, que murió, ¿sí? Aquí lo que hay es una falta de experticia también de los periodistas. O sea, hay una poca formación a nivel histórico, pero a nivel de leer encuestas, ¿sí? Pero esos mismos periodistas, esos medios hegemónicos, tienen intereses muy claros. Es cosa de ver cada vez que cito una encuesta a Matías del Río, por ejemplo, ¿sí? O Constanza Santa María, o Julio César Rodríguez. Entonces aquí hay una falta de formación también periodística en esta divulgación de las encuestas, pero hasta qué punto es una falta de formación y hasta qué punto tiene que ver con las líneas editoriales de aquellos que están auspiciando esos mismos medios, digamos, ¿sí? Un cuarto lugar, está la concentración económica, efectivamente, concentración económica que en nuestros medios hegemónicos es vertical, horizontales de todo tipo, porque son dueños de las farmacias, están auspiciando esos mismos espacios en los cuales están dando a conocer las encuestas. Pero a la vez también hay una forma, hay unas maneras, que es lo que nosotros trabajamos en comunicación política, que son las prácticas periodísticas, rutinas periodísticas, o sea, se sigue haciendo lo que se hacía siempre, ¿sí? Entonces se sigue cubriendo de la misma manera que se cubría incluso durante la dictadura. ¿Te fijas? Claro, tú puedes entrevistar a Moro Cristiano creyendo que hay una pluralidad, pero en el fondo estás procesando y tiene el mismo carácter de la dictadura. Y eso hay estudios que le hemos hecho en la Universidad de Chile sobre que las rutinas de prensa siguen siendo las mismas. Por ejemplo, prensa escrita que acude a 1,4 fuentes para construir una nota. Porque lo que hay acá es relaciones públicas. ¿A quién le están debiendo esos periodistas o esas periodistas? ¿Sí? Y me da la impresión, o sea, tengo la seguridad en el fondo, que en esta videopolítica, ¿sí? Que padecemos y la cual habitamos, ¿sí? Pareciera ser que estas encuestas están sustituyendo la realidad, ¿sí? Entonces, ya bien, yo sé que Mario está en contra de esta idea predictiva que dice Valeria,
Pero claro, y como las encuestas no son personas, ¿qué es lo que se plantea? Y no solamente por los periodistas, sino por todo aquel que enarbola o que habla sobre la encuesta, como que si esta fuera la realidad, como que si esta foto fuera algo permanente. Esto nos ha llevado a señalar cuestiones del tipo, mira, cuestiones binarias, en realidad el ánimo que tenía el 18 de octubre hoy día se fue al otro extremo, lo cual es falso, porque lo que ocurre, como decía Jaime y Mario, lo que hay, claro, hay una idea más conservadora, más moderada, pero lo que acontece el 18 de octubre no es que era una revolución francesa ni la toma de la Bastilla, está en cómo nosotros concebimos ese estallido social, ¿sí? Claro, hay más moderación, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros hemos suplantado la realidad del proyecto político por la encuesta, ¿sí? Y yo creo que ahí está nuestro problema. Entonces no hay que acusar a la encuesta, yo creo que es la impericia. ¿Y por qué la impericia? Porque como no tenemos bola de cristal, nos cuesta hacer análisis de la contemporaneidad, ¿sí? Y las encuestas parecen ser ese chivo expiatorio sobre el cual nosotros dejamos caer toda nuestra impericia y nuestra incapacidad, digamos, para leer el presente, ¿sí? Eso. Sí. Sí, Claudio decía, Jaime, que las encuestas han reemplazado a la realidad. Y fíjense hasta qué punto. Durante su convalecencia, por consecuencia de la pandemia, el candidato presidencial Boric grabó un video que se viralizó muy rápidamente, donde él hacía una reflexión sobre cómo el ascenso de Kast obligaba a los actores políticos, incluyendo a las candidaturas presidenciales, a hacer modificaciones en nombre de un bien mayor, que, para decirlo en sus palabras, sería impedir el ascenso del fascismo. Entonces, tenemos un escenario político en el cual se da por sentado, a propósito de una pregunta que hacía Yasna en el bloque anterior, que Kast va subiendo, pero sin embargo tú decías en el bloque anterior, estamos a ciegas y solo tenemos intuiciones informadas, ¿no? ¿Cómo contrastar o qué decir respecto a esta contradicción entre la mirada que tú tienes como académico y estas realidades que se instalan en la escena político-mediática como si fueran hechos consumados? A ver, primero, ¿de cuántos chiles estamos hablando y dónde son hechos consumados? Porque me da la impresión de que convivimos entre varios chiles. Y eso también es bien importante de tener claro. Y en algunos chiles se consuma esa realidad y es verdad para ese chile. Pero para ese otro Chile no es tan verdad porque viven en otras situaciones, en otras condiciones, con otros elementos. Por lo tanto, es bastante relativo aquí. Eso es lo primero. Lo segundo, cierto que todos los actores políticos tratan de instaurar ciertos conceptos que son súper peligrosos porque después no los pueden retirar. Las palabras dichas ya están dichas. Y que pueden caer en la caricatura del adversario, en donde no solo lo terminan validando, sino que lo terminan ensalzando. En este caso, utilizar la expresión son terroristas, o son fascistas, o son esto, o son lo otro. Y esto es todo, aquí yo no salvo a ninguno. Yo soy la moderación, yo soy el camino al medio, yo soy el camino de la izquierda, el camino de la derecha. Porque una vez que está dicho, y se quiere instaurar, esa instauración de realidad en ciertos segmentos ya quedó, y es muy difícil quitarla. Y cuando yo tengo el estereotipo del otro, no solo después no puedo construir, lo transformo en el enemigo. Y de ahí es muy difícil salir. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido esta elección presidencial, pero también al Congreso, primero, es fantasmagórico saber quiénes son candidatos al Congreso. Yo creo que el 80% de la población en esta pasada no tiene ni idea quién va. Y el nivel de reconocimiento público de los candidatos es bajísimo. Pero en materia presidencial, si bien hacen programas para 4 años y todo lo demás, cuando uno ve la discusión, uno ve la inmediatez de esa discusión, porque yo creo que detrás de sus cabecitas hay una neuronita que le está diciendo, chuta, pero tal vez no sea 4 años. Tal vez no esté tanto tiempo, pero igual tengo que hacer estas propuestas. Y finalmente, el estereotipo se ha ido comiendo la campaña electoral, que a mi juicio es una campaña de no muchas ideas, en general. Con excepciones, ha habido algunas ideas interesantes, pero en general una campaña de pocas ideas, de mucho ataque ad hominem, de muchas veces sin saber lo que está de fondo, y con mucho cuco. ¿Y cuánto de ese cuco es real? No sabemos. Tal vez hay algo en realidad en el cuco de unos y otros, pero también una baja tolerancia a la diversidad de opiniones
y que el que está al frente no me va a eliminar. Yo creo que hay mucho cuco del pasado también detrás, en unos y otros, en una añoranza de la dictadura de un grupo extremo, otro grupo que le tiene pánico a perder lo que ocurrió, y otros que tienen sueños húmedos revolucionarios que ya no son, que ya no pueden ser el mismo tenor, incluso comparando estéticas, ¿no? De esos sueños húmedos revolucionarios, y también otros grupos que quieren transformaciones aquí y ahora que no necesariamente son posibles. Entonces, yo creo que aquí nadie se salva, y de una mirada académica, todos tenemos un corazoncito, todos vamos a votar por una de las opciones, o los que estamos aquí por lo menos, pero si uno lo mira en esta transversalidad, yo veo que hay poco contenido y harto ataque a dominen y harta fantasía, ¿no? Y harto estereotipo. Eso. Bueno, estamos llegando o empezando a llegar al final de nuestro programa, a una sección que en este programa la presumo especialmente difícil, por la naturaleza más bien analítica del tema, y que es una sección que procura la síntesis, ¿no? Entonces vamos a apelar ahí a todas las virtudes que ustedes puedan tener en ese plano. Esta sección se llama Pasar el Limpio, y lo que pretende, con exigencia de disciplina y cumplimiento de las normas por parte de nuestros invitados, es que en un lapso no superior a 2 minutos puedan señalar lo que ustedes consideran central de lo que hemos conversado hoy día, usando una suerte de destacador, ¿no? Para efectos de aquellas ideas que van a quedar en la cabeza de quienes nos están viendo. Así es que empezamos con Pasar el Limpio. 2 minutos, Mario Herrera. Sí, yo creo que la palabra clave de toda esta conversación es la palabra incertidumbre, porque es lo que cruza el tema de las encuestas lo que nos ayudan, precisamente, ¿por qué confiamos tanto en las encuestas? Confiamos tanto en las encuestas porque nos ayudan a reducir esa incertidumbre, son información. Y ahí es donde coincido plenamente con Claudio, no son una persona, son un elemento de discusión, son un elemento de información sobre una determinada fotografía. La incertidumbre también cruza este debate porque hablamos sobre la Convención Constitucional, qué es lo que va a pasar hacia el futuro, y cómo la gente también de alguna forma va entendiendo distintas visiones de país según la elección que se presente. En el caso, por ejemplo, yo creo que la derecha y esto del miedo hacia los dos lados es precisamente porque la derecha vio que podía perder, vio que podía quedar completamente anulada dentro de una convención constituyente. Y eso lo que hace, que es la clásica estrategia de la derecha en Chile, es movilizar a su propio elector al miedo, movilizarlo hacia el miedo de lo que va a pasar al otro lado. Y por el otro lado también tenemos lo mismo, tenemos el miedo de lo que va a ocurrir. Tenemos esa incertidumbre que en muchos casos es muy, pero muy necesaria. Tus 2 minutos, Claudio Salinas, para lo mismo, una pasada Sí. en... Yo no sé si va a ser tanto pasar el limpio, pero creo que uno de los elementos del miedo social ha sido la exhibición por el lado de la derecha, sobre todo, o sea, particularmente por el lado derecho, de un giro, que no sé si es un giro, yo creo que está en el ethos, de autoritario. Como que efectivamente en este año, no solamente con la emergencia de Kast, sino que con muchas otras cosas, como cuando toman a la Araucanía o al Gualmapu, digamos, con una suerte de que uno ve que no ha habido una despinochetización de esa derecha, que no ha habido, digamos, en los 30 años. ¿Sí? Precisamente aquí hay una construcción del miedo, porque ante la amenaza, como dice Mario y Jaime, ante la amenaza más, perdón, cuando ellos perciben el mundo amenazante, incluso a veces por mínimas cosas, ellos han enarbolado, digamos, la militarización de las zonas, ¿sí? Y suspender el Estado de Derecho y generar los estados de excepción. Por ejemplo, en el caso del Gualmapu, ¿sí? Bajo la lógica del enemigo interno, el narcoterrorismo, pero no se lo aplican jamás, por ejemplo, los camioneros cuando han tenido paralizado este país, o cuando han impedido o han cortado los caminos e impedido el abastecimiento. Entonces yo creo que hay un elemento importante que la gente deberíamos ser capaces de poder transmitir esto, de que aquí la derecha es retardataria, no es una derecha liberal, ¿sí? Es una derecha que todavía no es capaz, todavía tiene ese ethos del pinochetismo, digamos. Y yo creo que ahí hay un punto central que nos impide avanzar. Y no es ni Boric, no es ni el profesor Artés, no es Jadwe,
es que esta derecha, mientras siga, digamos, con ese ethos y que no se despinochetice, o sea, sigan estando en lo Hernán Larraín, sigan estando sujetos que están profundamente en una connivencia total con ese gobierno dictatorial, creo que es difícil avanzar. Y yo creo que por ahí la convención constituyente tiene ese gran rol, porque es otra cosa que va paralela a ese mundo que sigue funcionando con ciertas lógicas cada vez que se ve amenazado, con esas lógicas que van del 73 al 90. Entonces yo creo que hay un punto central. ¿Por qué no le dicen a Kast directamente que efectivamente, o a Piñera, o a cualquiera, digamos, que enarbole, o a Delgado, a todos esos ministros, digamos, que en el fondo ellos nunca se han despinochetizado? Mientras no puedan, así como cuando ellos le dicen a Boric que tiene que condenar binariamente a Venezuela, porque ellos no condenan en todos los ámbitos algo a la dictadura militar. Gracias, Claudio. Bueno, vamos a los 2 minutos de Jaime Baeza. Jaime. Mi pasada en limpio, voy a tomar la de David y Ruth Baring Collier, dos profesores de Berkeley muy famosos que acuñaron la expresión coyuntura crítica. Y eso es. Nosotros estamos en una coyuntura crítica que los libros de historia dirán, bueno, al igual que el fin de la República Conservadora, de la República Liberal, a este periodo le pondrán un nombre que no sabemos todavía cuál es y que estaremos a punto de terminarlo y pasar a otro. ¿Qué características va a tener ese nuevo estadio? Tenemos algunas pistas. Y esas pistas las hemos ido discutiendo ahora. El presidente de la República está enfrentando, ¿cierto?, una acusación constitucional que ya de por sí es muy grave, independiente de que no tiene ningún viso de pasar en el Senado. Pero el presidente de la República, el presidente Piñera, está enfrentado a un problema bastante grave como presidente y en la institución del presidente de la República. Tenemos un Congreso que hoy día tiene bajísima popularidad. Tenemos un sistema institucional transversalmente cuestionado. Y viene una convención constituyente, una convención constitucional que va a dar cuenta en parte de esa crisis de confianza y que va a ayudar a modelar este nuevo Chile. Lo segundo, y con esto quiero concluir, estos procesos no son indoloros. Y que parte de la acción, no solo de la academia, sino de la política, y sobre todo de los comunicadores sociales, es explicar bien esto para evitar los costos mayores. Aquí no se está jugando con solamente lo económico. Muchas veces se juega con la vida de las personas. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Y por lo tanto, tratar de que este cambio, que no es indoloro, sea lo menos doloroso posible para todos los actores políticos, incluyendo los económicos, porque aquí a veces como se abstrae la economía, ¿no? La economía es parte de esto. Yo creo que todos debemos entender la importancia de esa economía, pero no en función de servir los intereses o de unos o de otros, sino más bien en los intereses de la República y pensar esa economía y cómo funciona en el marco de los intereses de la República, con una democracia que esté a la altura de los desafíos del siglo XX. Bueno, y nos corresponde ahora a nosotros, los conductores, con la ayuda del equipo editorial del programa, hacer nuestro propio resumen, nuestra propia pasada en limpio de lo que estamos conversando. Básicamente enfrentamos una situación de incertidumbre, que es como la palabra clave que atraviesa este proceso. Se ha movilizado a los electores de derecha a través del miedo, nos han dicho nuestros invitados. Efectivamente, se ha desarrollado una suerte de construcción y de desarrollo del miedo como un mecanismo de liberación política por parte de la ciudadanía. En ese escenario, según han dicho nuestros analistas, la derecha de nuestro país, se ha mostrado como una derecha no liberal y que aún tiene un ethos pinochetista. Sí, también nos dijeron que existe un sistema institucional que es transversalmente cuestionado, pero tenemos una convención que va a ayudar a modelar este nuevo ciclo que comienza. Claro, y por último, y en esto hacía mucho énfasis el profesor Jaime Baeza, este proceso de transformación institucional que estamos viviendo, advertía él, no es indoloro.
y decía que parte del rol de la academia, pero recalcaba muy fuertemente también de los medios de comunicación, era explicar de la mejor manera posible esto para evitar que estos dolores que parecen ser inherentes a este tipo de procesos no sean dolores mayores, sino que más bien sean dolores menores. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y nos queda solamente agradecer a quienes han participado el día de hoy. En primer lugar, al profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Claudio Salinas. Muchas gracias, Claudio, por haber estado acá. Gracias a ustedes y a todos los compañeros de hoy día. Sí, lo mismo Jaime Baeza, doctor en Ciencias Políticas, académico del Instituto de Asuntos Públicos. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, un gusto haber compartido con todos ustedes, los colegas. Gracias. Y agradecer también a Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Mario, por haber estado acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue muy grato para mí. Chao, que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, antes de despedirnos, recordarles nomás, porque esto es muy importante, que en la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile están todos los programas de Palabra Ciudadana para que puedan revisarlos. Recordar también que están en la web de la universidad, en uchile.cl, está la cuenta de Twitter, de Instagram de Uchile TV, que ustedes también pueden seguir. Y por último, si quieren escribirnos, encantados, ningún problema. Nuestro correo electrónico es canaluchiletv@uchile.cl, repito, canaluchiletv@uchile.cl. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Palabra Ciudadana.